esto hay que darle el valor que tiene, y es el valor de estar a cámara abierta durante 10 minutos. 8 minutos, con una serie de movimientos que van cogiendo a diversos personajes que caen. Es decir, el hecho de tener eso, de haber conseguido hacer eso, es a lo que yo me refería. Yo creo que este virtuosismo europeo que se suele decir, se limita. Pero Altman siempre ha hecho esos planos. No, pero yo podría... pero a él siempre le ha gustado, por eso, para que no se lo corte. Se podrían contar las personas que entran en plano. Pero yo pondría una diferencia. Normalmente, en los planos secuencia, que yo más valoro... O sea, que técnicamente antes no se hubiera podido hacer. Que yo más valoro es que realmente la puesta en escena, los personajes, son los que se encuentra la cámara. Es decir, que la cámara no tiene que ir a buscarlos, sino que es el propio movimiento de la realidad que muestra, cogiendo y abandonando. Es los que se encuentra la cámara. Aquí me parece que hay un cierto artificio, que es la cámara la que está constantemente buscando los personajes, buscándolos a veces con panorámicas en vacío. Y luego yo creo que hay una situación que a mí me resulta siempre, desde la primera vez que la vi, cuando la cámara se acerca a aquella ventana y descubre esas escenas de diálogo a través de la ventana desde fuera, evidentemente, claro, no pasa adentro porque si no se rompe la magia del plano secuencia. Pero a mí me da la sensación que eso entra en otro terreno, que parece, ya sé que no lo es, pero parece que lo está viendo alguien, que la cámara es una cámara subjetiva de alguien, que no es así, Pero claro, tú ves una escena de unos diálogos a través de una ventana y además como un personaje asomado allí y lógicamente dices, porque la cámara, si no es nadie, porque la cámara no pasa dentro. Ese es el pequeño artificio que yo noto en ese... Toda la película a mí me parece que el plano es espléndido. Técnicamente. Es decir, que técnicamente ese plano no se podría haber hecho incluso 8 o 10 años antes. Es decir, que cuando hablan de Orson Welles dicen, no dura tanto, dice 4 minutos dura lo de Orson Welles, escasos, el plano de Malde, el plano de Arranque. Claro, pero es que aquí cuando llevas 5 minutos yo tengo la sensación que si acaba ahí es mucho mejor el plano, hubiera sido fantástico. No haberlo prolongado tanto. Tanto, pero el arranque es a mí me parece que hay una excepcional con ese mural donde se está rodando una película y la voz. No, y además a mí me divierte que empieza con la claqueta de la película. Hay un detalle que empieza con la claqueta de la película que te da un poco la impresión de decir, empezamos, o sea, todo lo que a partir de este momento ustedes van a ver. Es una película. Es un rodaje. No, sí, en el fondo la película también tiene, aunque de una forma, la película tiene cierta capacidad de sugerencia, también tiene una cierta pequeña reflexión entre el mundo de lo verdadero y de lo ficticio, lo que es verdad y lo que parece que es verdad, lo que es ficción y lo que parece que no lo es, porque él desde el primer momento te dice, esto es una película, pero luego como hay una historia dentro de la película y la historia llega a un momento que se mezcla con la propia película y al final, como hemos dicho tantas veces, los dos finales son muy parecidos. Yo creo que en cierto modo también hay una pequeña y sutil y subliminal reflexión sobre el mundo del cine, en el sentido de que el cine lo que trata es de captar una verdad, pero que siempre desde un punto de vista que no es verdad, es decir, que en el fondo es una apariencia de verdad. Eso cuando están en el refugio ese del desierto, en la conversación al borde de la piscina, lo dice muy bien, porque le pregunta que si le cuenta la historia de Caján y que si era uno de los 12 que van a escoger a cabo, y dice no, le faltan los elementos, y dice, le faltaba lo que debe tener una película, suspense, comedia, violencia, esperanza, sentimientos, desnudos, sexo y final feliz, sobre todo final feliz. Y ella pregunta, ¿qué hay de la realidad? Que es casi lo que ha dicho el propio director de cine. Yo creo que eso está muy bien visto y están entreverados en toda la película los dos aspectos. Es decir, las películas tienen que ser totalmente ficción o también realidad. Y aquí está el mundo aparente de Hollywood de los ejecutivos y todo lo que hay detrás. Pero eso que has dicho tú, Eduardo, que me parece muy interesante, repito otra vez. Sí, los elementos además, yo es que creo que están muy bien vistos y que revelan prácticamente lo que es una película, ¿no? Suspense, comedia, violencia, esperanza, sentimientos, desnudos, sexo y final feliz. Sobre todo, final feliz. Pero eso es para el cine de ahora. Sí, es una definición del cine de los 90. Ahí no hay ninguna película de John Ford. Ahí no hay ninguna película de Renoir. Hay esos elementos, desnudos, sexo. Aquí faltan muchas, claro. Parte, pero no hay otra parte de esos con elementos, eso, dice, claro. Si tú tienes que hacerla exactamente con eso, una gran parte de la columna vertebral del cine de obras maestras no está ahí. Habría que decir, esto es el cine de los 90 y lo que... Pero el problema es, ¿por qué se hacen esas películas? Y ellos te dirían, porque las quiere la gente. No, te lo ponen... Pero si le damos otra a la gente, no las verían. En un cartel, es muy curioso y es parte de la mala leche de ahora más que nunca. Primero, habla de... Él en su discurso dice, el cine es arte, es tal, en su discurso y luego tienes el cartel que dice, cada vez se hacen más películas. Ese es el lema. O
sea, no es el cine es arte, sino que cada vez hay que hacer más Pero es que el películas. problema de la industria es que se engaña a sí misma, porque entonces te dicen, bueno, si nosotros lo que queremos es hacer buenas películas, y en el año 90 o el 89, prácticamente cuando se hace esta película, contratan en United Artists contrata a Billy Wilder para que sea el supervisor general de todo el stock de historias y de las películas que se van a hacer, y entonces él empieza a ver aquello y dice, pues esto es basura, esto es basura. Yo lo que puedo hacer con esta basura es dejarla en menos basura, pero siempre será basura. Naturalmente dura 15 días y le quitan de su cargo de ejecutivo con un despacho maravilloso y era Billy Wilder para que tuviera... ¿Qué ocurre? Que ahí lo que lleva el cine americano desde siempre pues son las cifras de Wall Street y las cifras de recaudación. Y entonces un ejecutivo le dicen, tú estás aquí, tienes este sueldo estupendo, tienes el coche maravilloso, la casa en Beverly Hills o en donde quieras, mientras la cifra de rendimientos no baje. Entonces él dice, pues para hacer eso tendré que hacer solo en casa 9, porque si no me va, porque ¿quién se arriesga ahora a hacer una película de prestigio con Coppola? Porque Coppola tiene que hacer también una historia de John Grisham ahora, si quiere seguir superviviendo. Pues ese es el problema. Y dice, ¿cuál es el culpable? ¿Ellos o el público? Porque ellos te dicen que es el público. Pues al público les gusta eso. Esta fórmula vale para Titanic, ¿eh? Titanic tiene todo esto. Claro. No me digas a mí que Titanic no Sí, tiene esto, Titanic incluido el tiene final eso. feliz, aunque sea un del Titanic. Claro, y ha salido bien. Ya ha salido bien. Pero claro. No, pero Larry Levy, cuando en la escena esa famosa, él le vende al ejecutivo, a John Levison, le vende la película y se la cuenta con los mismos gestos del director, y le cuenta lo de las luces y no sé qué. Las luces, lucierna, esa Todo, se lo cosa, cuenta una todo. cosa Al japonesa final, muy cuando el brillante. otro le dice, pero ¿cómo? Una película sin estrellas y sin final feliz, y el otro le dice 3 o 4 títulos de películas que sin final feliz han sido un éxito. Pues el Y fiscal luego a mí me divierte mucho cuando le dice el otro, dice, ¿aquí quién fue? Y claro, el otro dice, no, es que si solo va a haber unas cárceles y unos sitios de estos, y un fiscal, pues evidentemente alguien dice, ¿con quién? Dice, hombre, pues el fiscal con la chica. Porque claro, en esa mentalidad no cabe duda que parece ser que no puede funcionar una película si no es así. Y el hecho, de verdad, es que hay muchas películas que con esos elementos funcionan, pero hay tantas excepciones a la regla que no cabría decir que esa es una regla válida. No, que evidentemente, como dice Eduardo, eso es Titanic. Y es una buenísima película, magnífica película, donde está, vamos, que tiene todo, ¿no? Voy a repetir. Pero eso no es, Me pero van José, a pedir eso derechos no de es, autor. pero eso no Michael es, Tolkien me eso tiene no es derechos ET, de por autor. ejemplo. ET posiblemente solo tenga 2 aspectos de esos 8 Claro. y ha sido un éxito pero mundial. yo sí creo que es un poco lo Mucho que erotismo. recoge en la novela Michael Tolkien, que es un observador del Hollywood, es un poco lo que de alguna forma puede exigirse en los términos generales de Hollywood a una película de comienzos de los años 90, que por supuesto todo puede variar, pero es evidente que el renacimiento de Hollywood, pues prácticamente casi al hilo de Bailando con Lobos que has citado tú en esta película, y todo lo que arrastra a partir de ese momento, pues tiene que ver un poco con esa fórmula. Fórmulas además que funcionan, insisto, creo que la gran debilidad del cine americano actual reside en los guiones. Es que continuamente están haciendo remakes. Ahora mismo parece ser que Tom Cruise ha comprado la película de Amenábar, Abre los ojos, y está dispuesto a hacer un remake. Tesis creo que se ha vendido también. Es decir, están comprando continuamente porque falta talento, para desarrollar las historias. Porque la reunión esa que tú decías, Antonio, es verdad. Es decir, le da al periódico y dice, con perdón para los partidarios del neorrealismo, dice, de aquí salen un montón de historias. Bueno, un montón de historias muy difíciles. Es decir, si hasta un ejecutivo que dice, es que este no es mi departamento, y le obliga, dice, no, saca una historia de aquí de lo que estás leyendo, ¿no? Sí. Y realmente la historia buena no sale, aunque está en el periódico, que es la historia del asesinato de Caján, que es el truco de la película que está en otra parte del Pero periódico. no, lo que curioso es que todas esas normas valen para la industria del cine americano, porque la industria del cine europeo, por ejemplo, eso que tú decías, hay que hacer solo en casa 9, en cambio en el cine, por ejemplo, español, generalmente lo que no funciona nunca es la secuela de una película de éxito. O sea, tú haces una película de éxito y alguien dice, ahora voy a hacer esta película 2, esa ya no va nadie. O sea, hay unas normas que según en qué país, en qué industria, Ni siquiera en qué colectivo, en en Inglaterra, España. ni en No, Inglaterra, yo creo que en Europa. ni en Francia, En Europa en ese tipo Europa. de secuelas no funciona. O sea, justo el hacer una segunda parte de una película de éxito es estar controlado. Aquí pues- lo que funciona son los prototipos. Pues ponte a hacer el juego de Europa. Oye, hay una cosa, a lo mejor quería que me dijerais por qué sale ese grupo de ciclistas. Hay un momento en la cafetería que está en primer ¿Dónde término. sí, dónde sí? Bart Reynolds y Charles Chaplin, el crítico sí, no me he fijado. y Del LA Times. del LA Times. Y salen de repente una especie como de equipo de estos de pero ¿quién hace ciclismo? ¿Tú sabes que están hablando en ese momento? Están hablando de que ellos son un equipo y que funcionan en equipo.
Yo no sé si irá por ahí que de repente, como este es un tío tan que quiere hacer un cine en algún sentido tan también europeo, dice, pues mientras hablan de un equipo, pasa adelante un equipo ciclista. Yo creo que es publicidad encubierta o poco encubierta. Porque No, pero no se ven los nombres, otro no se sentido. ve. Pero es capaz de ser tan torpe Altman de decir un equipo y sacar. No, eso es una bobada. Los Pero culotes y evidentemente, las como dice, camisetas de- es una bobada. de Pero un como dice equipo, ¿no? Otti, en el cine todos sabemos que no hay nada por casualidad. En el momento que están Es hablando de eso, evidente que lo pasan hace por delante algo. de cámara, casi tapando totalmente sí. la acción, 5 o 6 ciclistas que dices, ¿a qué viene esto? Porque no cabe decir, es que pasaban por allí, no. Alguien ha dicho, mañana necesito 7 señores disfrazados de ciclista porque los quiero sacar Pues por es que aquí. eso ya sale en las series de televisión, lo de la publicidad da mucho dinero a Ya, las pero es que aquí películas. no